agradezco al comité organizador de la celebración del 66 aniversario de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales la oportunidad que le da al Departamento de Economía y al Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales para participar en esta serie de eventos que se están celebrando precisamente para conmemorar esta fecha, también en el marco del Día del Economista. El día de hoy, mi persona, profesor Albio Márquez, actualmente director del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, y el profesor Adalberto Alvarado, estaremos discutiendo acerca de Venezuela, escenarios económicos 2025. Bien, vamos a dar inicio entonces a la presentación. El propósito de esta discusión es que nos pasemos por lo que ha sido el devenir económico venezolano en lo que va del año 2024, cómo podría terminar este año y qué podríamos esperar para el primer trimestre del año 2025. No queremos ir más allá porque la incertidumbre que enmarca el contexto global y nacional no permite, no es lo suficientemente cierto para emitir juicios de mayor plazo con respecto al devenir económico. Debo resaltar que esta organización se ha convertido en una fuente de información de mucha confiabilidad para quienes hacemos análisis de la economía venezolana. En este caso, podemos ver en el gráfico que tenemos hacia el lado derecho cómo se va mostrando, cómo se va dando el crecimiento de la economía venezolana trimestre a trimestre. Allí incluso lo tenemos comparado en el sentido de el trimestre de un año, en este caso 2024, con respecto al trimestre del año anterior, 2023. Prestemos atención a lo que es el primero, segundo y tercer trimestre de este año 2024. Vean ustedes que las cifras se alejan de manera importante de lo que muestra la fuente oficial. Para el primer trimestre del año 2024, la actividad económica creció un 2% con respecto a lo que fue el primer trimestre del año 2023. En el segundo trimestre, casi un 4% en comparación con el mismo periodo del año anterior, y en el tercer trimestre del año 2024, entonces tenemos un crecimiento más fuerte que en los trimestres anteriores, que se ubica en el 5% si se compara con el tercer trimestre del año 2023. Pueden entonces ustedes apreciar allí, debajo del gráfico, que según esta fuente de información, el crecimiento acumulado de la economía venezolana al tercer trimestre del año se acerca mucho al 4%, está muy cercano al 4%. La actividad petrolera para este mismo periodo tiene una cifra de crecimiento similar a la que aportaba la fuente oficial, entre el 11 y el 12%. La gran diferencia está en el crecimiento de las actividades no petroleras. La fuente oficial la registra por encima de un 8%, el Observatorio Venezolano de Finanzas, a través de su índice de actividad económica, revela que este crecimiento podría estarse ubicando entre el 3 y el 4%. Entonces allí hay una discrepancia importante. Profundizar para ver cuál de las dos fuentes tiene la razón o se acerca a la realidad es un ejercicio no tan fácil. Con respecto a la fuente, a lo que es la actividad petrolera, por supuesto, porque muchas de esas cifras vienen de organismos internacionales,
como la Agencia Internacional de Energía o la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Entonces, de allí que haya una cierta similitud en esas cifras. Pero con respecto a la actividad económica no petrolera, pues allí el asunto de cuál tiene o quién tiene la razón es un poco más difícil. ¿Ok? Por supuesto que todas estas cifras son estimaciones. Ahora, como se aprecia en el lado derecho, lo que es cierto es que la economía venezolana está creciendo. Eso es indudable. Entonces, nosotros debemos preguntarnos cuáles son las razones que pueden estar impulsando, al menos en tiempos recientes, ese crecimiento. Por allí tenemos un aumento en el consumo para lo que ha sido para el consumo y la inversión en algunos sectores y regiones en particular. Debemos nosotros tener muy claro que el crecimiento económico que se está presentando en nuestro país es sumamente desequilibrado, por darle un término de la teoría del desarrollo. No todas las regiones, no todos los sectores están mostrando un nivel de crecimiento similar. En nuestro caso, sectores como telecomunicaciones, farmacia, alimentos y bebidas, comercio, son sectores que han mostrado mayor dinamismo que otros. También es importante tener en cuenta lo que fue el proceso de dolarización y el desmontaje de los controles que se viene dando desde mediados del año 2018-2019 en adelante. Es muy importante el asunto de la dolarización, porque como bien lo conversará el profesor Adalberto más adelante, el hecho de que la economía venezolana se encuentre con un alto nivel de dolarización hace poco efectiva la política monetaria a la hora de tratar de estabilizar la economía, y por supuesto que le da mucho más protagonismo a la política cambiaria. Eso es importante tenerlo en consideración. Pero además de esto, limita la posibilidad de la autoridad monetaria de manejar la cantidad de dinero que circula en la economía. A su vez, dada esa relación casi 1 a 1 que hay entre lo que es la variación del tipo de cambio y el nivel de precios en nuestra economía, también esta situación se convierte en un asunto que hay que vigilar muy de cerca. Además de eso, una cierta estabilidad política, al menos en lo que podríamos enmarcar como el último trimestre del año 2023 y los 2 primeros trimestres del año 2024. A pesar de estar en un ciclo electoral en esos momentos, sin embargo hubo cierta estabilidad política. Ahora, no quiero que se pierda de vista el último factor que tiene que ver con esa expectativa que había en el ambiente con respecto a la posibilidad de un cambio de gobierno, un cambio de régimen político, porque sin duda alguna esto marca un conjunto de expectativas en los agentes económicos que sin duda alguna afecta sus decisiones de consumo, de ahorro, de inversión, y no se puede dejar de lado este elemento. Entonces, esas son las razones que, independientemente de la magnitud del crecimiento, empujan los sectores económicos venezolanos hacia el alza. Venezuela aún sigue siendo una economía dependiente del petróleo, del mercado petrolero, sin duda alguna. Entonces, no podemos perder de vista el comportamiento de estas dimensiones de lo económico.
En el caso de Venezuela, en los últimos meses, según datos provistos por la Organización de Países Exportadores de Petróleo, se ha elevado la producción. Estamos en los actuales momentos, según este organismo, cerca de los 950-960 mil barriles por día. Según cifras de la Agencia Internacional de Energía, puede haber una discrepancia en alrededor de 80.000 a 100.000 barriles. También allí hay esa diferencia en las estadísticas. Entonces, podríamos, digamos, según ese rango, estar entre los 870 y los 950.000 barriles por día. Ese nivel de producción, como ustedes lo ven en el gráfico del lado izquierdo, ha venido aumentando de forma sostenida. ¿Por qué ha venido aumentando? Bueno, allí tenemos precisamente el efecto del alivio de las sanciones. En buena medida, tanto la licencia 44 como la licencia 41, ellas han permitido en un primer momento que hubiese un alivio general o más general de las sanciones en cuanto a producción de petróleo, y entra Chevron al escenario de producción de petróleo en el país y comienza a invertir, comienza a recuperar cierta infraestructura que permite entonces incrementar la producción de manera importante. De igual manera, ya después que se cierra esa licencia general y nos vamos a las licencias específicas, entonces allí entra un conjunto de empresas europeas, fundamentalmente, donde destaca Repsol, y aportan unos 60.000 barriles diarios adicionales a la producción. Eso es lo que va empujando entonces la producción petrolera hacia el alza en estos últimos meses del año 2024. Con respecto al mercado petrolero, los analistas pintan dos escenarios posibles en virtud de cómo se ha movido la geopolítica a nivel mundial. Un primer escenario que lo llamaremos de status quo, donde el supuesto principal es que se mantiene el alivio a las sanciones, permitiendo entonces que tanto Chevron como las empresas mixtas europeas sigan llevando adelante sus actividades con normalidad, incluso puedan tener en su plan de negocios inversiones para incrementar esa producción y llevarla a un techo que podría estar ubicado alrededor de 1.120.000 barriles por día. Eso en función de los 960 que se están produciendo actualmente. Ese sería el escenario más favorable, el escenario que nos invita a considerar que todo va a quedar tal y como está, status quo. Pero también se puede pintar, según los analistas, un segundo escenario donde ante la llegada del gobierno de Donald Trump a los Estados Unidos a partir de enero del 2025, podría estarse cerrando las licencias, desmontando las licencias, y por supuesto que eso traería un impacto negativo en la producción petrolera venezolana. Advierten los analistas que no será un impacto inmediato, pero sí un impacto que progresivamente va a llevar la producción hacia abajo. Tengan en cuenta que 47% de esa producción la genera Petróleo de Venezuela, pero el 53%, incluso hay gente que llega un poco más, entre el 55 y el 56%, la lleva a cabo lo que nosotros conocemos como las empresas mixtas. Entonces, un recrudecimiento de las sanciones, sin duda alguna,
llevaría ese nivel de producción a niveles bastante precarios para las necesidades fiscales del país. Entonces, esos son los dos escenarios con respecto a producción. Con respecto a precios, a pesar de los conflictos geopolíticos que se están presentando en el Medio Oriente en la actualidad y a pesar también del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, el mercado petrolero aún no da señales de que hayan expectativas de una disminución en los suministros de petróleo. Eso trae como consecuencia que no haya movimientos por ahora bruscos en el precio del crudo. Incluso podemos ver que en algunos momentos el precio del crudo se viene hacia abajo. Esto tiene que ver en gran medida con la pérdida de dinamismo de la economía china. También tiene que ver con las grandes reservas de petróleo que tiene Arabia Saudita. También tiene que ver con el hecho de que la escalada bélica no ha alcanzado y se espera que no alcance niveles tales que puedan colocar en peligro el suministro. Los niveles de inventario a nivel global también se mueven en cantidades en cantidades suficientes para no crear expectativas de alzas de precios en el mercado internacional. Entonces, por el lado de los precios, no esperamos no espera el mercado petrolero incrementos importantes. Esto tendrá repercusiones, por supuesto, en el aspecto fiscal, en función de los escenarios que allí se estén dando. ¿Ok? Bien. Tengamos presente hacia dónde va el petróleo venezolano. También allí ha habido un cambio importante con respecto a lo que ocurrió en el año 2023, 22, 21 y que estuvo asociado al escándalo de corrupción petrolero para esos años. En estos momentos, dadas el alivio de las sanciones, aproximadamente 280, 290 mil barriles diarios van a los Estados Unidos. Alrededor de 230, 235 mil barriles van a China. En tercer lugar tenemos Europa con alrededor de 38 a 40 mil barriles por día. Y en cuarto lugar tenemos a Cuba, a donde se destinan cerca de 35 mil barriles de petróleo al día. Allí resalta el hecho de que en los últimos 2 meses Estados Unidos vuelve a aparecer como destino del petróleo venezolano, cosa que no ocurría desde hace un tiempo atrás. Y esto tiene mucho que ver con la licencia de Chevron. Tengan ustedes en cuenta que el volumen de petróleo crudo que se exporta a Estados Unidos es un recurso financiero en efectivo, como dirían algunos, en cash, que llega al flujo de caja de PDVSA de manera muy certera, con muy poca incertidumbre. Entonces, mantener este flujo de exportaciones hacia ese destino es importante. En función de este mercado petrolero, entonces, nosotros debemos tener en consideración que existen condiciones para que la economía venezolana siga creciendo. Pero es una economía pequeña. Es una economía que hoy en día se pelea el 4º o 5º puesto entre las economías más pequeñas de América Latina. Digo se pelea porque a veces es Honduras el 4º y Venezuela el 5º, o a veces Venezuela mejora y
sobrepasa a Honduras y Honduras pasa a ser el quinto y nosotros somos el cuarto, pero de las más pequeñas, siendo que años atrás Venezuela era una de las economías intermedias de la región. Entonces hay que tener eso en consideración. Una economía pequeña con tasas de crecimiento bajas. Dentro de un rato hablaremos de las expectativas. Las perspectivas, yo me voy a centrar en lo que es el aspecto más cambiario inflacionario, por una parte en principio, y luego avanzaré sobre lo que tiene que ver con el sector fiscal, un poco hablando del panorama de los ingresos y también los gastos y la deuda pública, que es algo muy importante, que es una variable que hay que tener muy en cuenta para también entonces luego evaluar en términos inflacionarios. Y finalmente, bueno, un panorama más socioeconómico, social, un poco qué va a pasar con el empleo, los niveles de salario promedio y bueno, lo que tiene que ver con la pobreza, la desigualdad. Entonces, en función de esto, continuando con lo que tiene que ver con el aspecto más inflacionario cambiario, sobre esto quiero girar mi presentación, porque en una economía bimonetaria, como bien sabemos, hay una dinámica que se va dando en términos de inflación del bolívar, pero también los precios en dólares van modificándose. ¿A qué responde esto? Es decir, teóricamente no debería existir lo que llaman por ahí inflación en dólares, pero yo quiero centrar la atención en esto en función de, primero repasemos cómo ha sido la evolución, ¿no?, de esta variable. Yo tomé la serie interdiaria, la podemos repasar, donde, bueno, obviamente sabemos que el tipo de cambio del BCB hasta hace muy poco estuvo alrededor de los 37 bolívares por dólar, realmente muy poca volatilidad. Haciendo ejercicio del Banco Central en lo que se llama una política cambiaria de tipo Crowley-Peck, el famoso mini devaluaciones, ahí en la gráfica pues pareciera como que estuviese muy lineal, pero en realidad sí se vino haciendo pequeñas devaluaciones de márgenes de menos del 1%, ¿ok? Que es lo que vemos a lo largo de todo el año hasta octubre. A partir de octubre cambia aquí la dinámica, pero esto viene en respuesta a la evolución del dólar real, digamos real en términos de que tú puedes adquirir en la calle sin mayor restricción, que la gente lo llama monitor o paralelo. El dólar paralelo, si vemos que tuvo a lo largo del año mayor volatilidad, sin embargo, experimentó cierta estabilidad hasta más o menos septiembre. A partir de septiembre sí tuvo un alza importantísima, que lo sitúa desde los 40 bolívares hasta ya hoy aproximadamente los 53 bolívares por dólar. Esto en relación al resto del año pues es llamativo. Ahora, ¿por qué ocurrió? Básicamente por tema de oferta y demanda, ¿ok? El mercado cambiario, como cualquier otro, está muy influenciado por la oferta y la demanda, pero sobre todo las expectativas de los agentes económicos. Entonces, en Venezuela, algo que yo siempre menciono, ¿no?, es que cuando tú tienes una moneda con tanta desconfianza como el bolívar, a cualquier incremento, digamos, variación porcentual de la masa monetaria, el mercado sobrereacciona más de lo que en condiciones normales lo haría. Entonces, mismo, aquí quiero hacer énfasis, mismo que tú tengas una economía, vamos a suponer, supuesto fuerte, una economía en la que tú tienes que la cantidad de masa monetaria no se mueve, ¿ok? Vamos a suponer eso, lo cual es bastante restrictivo porque sabemos que sí, la masa monetaria aumenta, pero vamos a suponer que la masa monetaria se mantenga fija, estrictamente. Pero si la demanda de dinero sigue cayendo, el valor de ese dinero va a seguir cayendo. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho el Banco Central para contrarrestar esta realidad? Porque bueno, esto es una realidad que heredamos, ¿no?, de un pasado reciente. Ahora, el Banco Central lo que ha hecho es atacarlo por el lado de la oferta de dólares. Entonces, a través de lo que llamamos intervención cambiaria, mesas de cambio, el Banco Central viene, como dicen algunos por allí, quemando reservas todas las semanas, pero esa cantidad de dólares de influjo que le entra al sistema a través de los bancos ha venido disminuyendo precisamente desde agosto. Aproximadamente, podría decirse después de las elecciones, el Banco Central empezó a liquidar menos dólares en la banca. A partir de allí, tú tienes que esa oferta menor de dólares es como que si indirectamente estuviese aumentando la base monetaria en bolívares, porque esa política de vender dólares
es una forma indirecta de sustraer bolívares de la economía. Entonces, indirectamente como que los bolívares estuviesen aumentando. A partir de allí, si tú tienes ya unas expectativas, y por eso lo que marca en negro, si tú tienes una expectativa ya donde el bolívar, pues la gente no lo guarda, no lo atesora, y por otra parte todos los comercios, negocios están queriendo o bien comprar inventarios, o los hogares, las familias, bien ahorrar en dólares, o al menos tener divisas en vez de sus bolívares, pues ¿qué pasa al final? Que esa demanda de bolívares implica la inflación que estamos experimentando en las últimas 3 semanas en realidad, porque la economía se está, vamos a decir así, descarrilando en los últimos 3 semanas. Entonces, a partir de aquí, en la política fiscal juega un papel muy relevante, pero luego abordaré ello. Entonces, aquí viene, digamos, el tema central, ¿no? Sobre el que quiero girar mi posición. Fíjense ustedes cómo la inflación ha sido estable a lo largo de aproximadamente todo el año. Pero, bueno, allá arriba no se ve muy bien, pero dice brecha cambiaria y la trampa de la estabilización de la inflación. Porque, ¿cuál ha sido el costo? Nosotros en economía sabemos que no hay almuerzo gratis. ¿Qué ha implicado para la economía venezolana tener esa estabilización? Yo tomé 2 datos, uno del BCB, otro del Observatorio Venezolano de Finanzas, ese dato está en términos mensuales, es decir, en la variación del IPC de un mes a otro, y bien sea una serie estadística o bien sea la otra, vemos que hay estabilidad, ¿ok? Pues si bien los promedios son un poco, difieren por 1 o 2 puntos, pero en realidad pues ha estado estable hasta septiembre. De hecho, el banco no ha publicado la cifra de inflación del mes de octubre porque ya el Observatorio Venezolano de Finanzas publicó que se disparó de forma importante. Ahora, bueno, asumo yo que estarán haciendo ajustes y broma, pero veremos que en el Banco Central la cifra también tenderá a esa tendencia, ¿no? Pero fíjense ustedes qué ha pasado con la brecha cambiaria. Aquí está la trampa. La brecha cambiaria no ha sido estable durante el año. ¿Cómo definimos aquí en este caso brecha cambiaria? Es la diferencia que hay entre el dólar que veíamos antes paralelo y el dólar BCB. Esa brecha a lo largo del año nosotros observamos que lejos de ser estable ha sido creciente desde febrero, comenzando aproximadamente sobre el 5% de distancia entre un dólar y el otro, hasta tocar un pico de más del 25% precisamente en octubre. Entonces fíjense ustedes qué interesante, ¿no? Hasta octubre podríamos decir que esa estabilidad inflacionaria coincide con un periodo de progresiva y creciente, no solo volatilidad, sino aumento de la brecha cambiaria. Ahora fíjense ustedes qué interesante, a partir de octubre, cuando se parece estabilizarse la brecha cambiaria, se dispara la inflación. Es decir, vuelvo y repito, no hay almuerzo gratis. Tú tienes que, para poder, en el caso de la economía venezolana, la política monetaria, atajar el tipo de cambio y atajar la inflación, entonces ha estado sobrevaluando y sobreapreciando el bolívar de forma recurrente, lo cual tiene impactos tanto en el punto de vista productivo, con lo cual la economía quizá pudo haber crecido más de lo que señalaba el profesor Alvin, pero ¿qué ocurre? Que tú estás dejando todas las condiciones dadas para que, y aquí viene la trampa, los precios en dólares estén más altos dentro del país. O sea, tú tienes una situación en la que el dólar dentro de Venezuela vale menos que lo que vale afuera del país. Entonces, ¿qué implica? Que un producto importado es más barato que un producto nacional. Entonces eso ataca las exportaciones no petroleras. Esa, digamos, es la primera, ¿no? Pero no es nuevo. Eso es algo que nosotros los venezolanos y sobre todo los economistas y los que estamos estudiando en esta área, vemos que es algo que se repite, ¿no? a través de las décadas. Pero es un problema que el país sigue incurriendo en él. Ahora bien, eso tiene otra repercusión, que es que en términos de ingresos de la familia, los dólares que están recibiendo cada vez le están rindiendo menos. Entonces tú tienes una estabilidad de precios en bolívares aproximadamente, pero tienes que los precios en dólares han venido subiendo de manera, si bien no drástica, pero sí vienen subiendo. Les pongo un ejemplo. Un litro de leche en Venezuela te vale $2. El mismo litro de leche en Colombia te vale aproximadamente $1.1. Entonces, ¿la lógica cuál es?
está todos los incentivos dados para que tú traigas productos, sin irnos muy lejos, de Colombia y los vendas acá. ¿Cómo resuelve o ha resuelto esto? Porque lógicamente la industria nacional ha puesto sus peros, es decir, le llama al gobierno y le dice, oye, mira, eso pasó por ejemplo, en el caso de las bebidas, la industria de bebidas nacionales, bueno, pongo aranceles. Bueno, un poco lo que ha venido pasando. Ahora, entonces, dicho esto, quiero irme al sector fiscal, ¿no? ¿Por qué? Porque el sector fiscal nos puede dar una pista mayor de por qué en las últimas semanas se está acelerando la inflación. Entonces, tú tienes que la inflación se viene acelerando, por un lado, porque la cantidad de bolívares nominal ha aumentado, pero es que en términos reales ha aumentado más todavía. ¿Ok? Porque la cantidad de dólares disponibles en el sistema se ha ido reduciendo. Esa sería una primera explicación. Pero ¿por qué esto ha sucedido? Bueno, vamos a ver qué ha pasado en términos primero de ingresos, luego de ingresos no petroleros, pero el dato de deuda a mí me llamó la atención. Tengo que decir que toda esta parte de aquí son datos que son, en este caso los saqué del presupuesto 24, hice proyecciones hacia el 25, ¿ok? Y luego en términos de deuda y en términos de gastos fueron datos que saqué del informe de coyuntura del IES del OCAP, porque bueno, no hay data estadística oficial. Ahora, los ingresos petroleros, que ya el profesor Albio expuso bastante bien la parte del mercado petrolero, pues en Venezuela es muy importante. Ahora, vemos que para el año 24 aproximadamente esos ingresos estuvieron sobre los 9.700 millones de dólares, con un impuesto sobre la renta de ese sector de 2.000 millones de dólares. Para el 25 se prevé, esto fue una proyección que yo hice, a partir de la mejora en la producción, si bien el precio no tiene o no se prevé una mejora importante, de hecho más bien ha caído un poco el precio de la cesta, lo que llaman el Merey, de la cesta venezolana, pero podemos, en principio, pasando de 750.000 barriles diarios a 900.000, más o menos, que esa es la previsión, podemos ver una escalada de los ingresos petroleros del 22,5%, o sea, más o menos para el año 25 puede estar rondando cerca de los 12.000 millones de dólares, más o menos, ¿no? Bueno, con su respectivo aumento también en el impuesto sobre la renta en el sector petrolero. En el caso de los no petroleros, bueno, aquí yo en los no petroleros también hice una proyección con base en el crecimiento de la actividad económica, pero digamos la promedié el 8%, que algunas fuentes estadísticas dicen que viene creciendo la actividad, contra el 4% que dicen otros que viene creciendo el PIB, ¿no? Entonces, más o menos aproximando un 6% de crecimiento de los ingresos por vía actividad económica, básicamente la recaudación tributaria, podemos estar hablando que el país para lo que fue el 24 recaudó 5.700 millones, pero para el 2025 puede haber un incremento dado ese aumento de la actividad hacia los 6.000 más o menos millones de dólares. Ahora, si nosotros sumamos 6.000 más aproximadamente los 14.000, estamos hablando sobre 21.000 millones sería el presupuesto para el año 25. Ahorita vemos qué implicaciones tiene eso cuando analizamos la deuda, porque la deuda viene siendo un dato importante, primero porque los gastos han aumentado, el gasto público ha aumentado de forma bastante significativa. Se registra que es el equivalente al del 24, más o menos cerrará sobre el 29%, siendo el más elevado desde el 2021 cuando llegó al 18%. Entonces tenemos un incremento del gasto bastante importante, ¿okay? Si bien menor a los niveles de hace 10 años, pero bueno, mayor que hace 5 o hace 4 años. Estos gastos han implicado, ¿okay?, un incremento en deuda que nosotros sabemos, y bueno, todo el mercado ya lo sabe, que si es financiado vía emisión monetaria, no quiero ser alarmista, pero el país puede resistirse en su plan de estabilización de precios. Ahora, si no lo hace vía emisión monetaria, que esperemos que no lo hagan vía emisión monetaria, porque sabemos las consecuencias que eso traería, el hecho es que el déficit para el 24 se estima sobre el 13% del PIB, un déficit demasiado elevado. A mí realmente me sorprendió cuando vi las cifras de la OCAP. Si bien ellos hacen una pequeña consideración de que hay que considerar ingresos no declarados por parte del gobierno,
En cualquier caso, ese 13% es muy, muy llamativo porque además es mayor en los últimos 6 años dentro de la misma serie de estadísticas que ellos llevan. Entonces, ese aumento de déficit del PBI, o sea, 13 puntos del PBI, es en términos de sostenibilidad peligrosamente insostenible. Ahora, esto en términos de deuda externa, bueno, la deuda externa viene congelada por default, básicamente se estima sobre los 170.000 millones de dólares, con una economía que va a ingresar a apenas 20.000, 21.000, o sea, podemos ver que la diferencia es demasiado grande. Obviamente no hay posibilidades de renegociar ni de reestructurar esa deuda, porque Venezuela tiene sanciones fuertes en términos financieros, si bien en términos petroleros ha venido flexibilizando. En cualquier caso, la producción petrolera nueva no dará para amortizar parte de esta deuda. Esto, digamos, ellos estiman que está sobre casi el 1000% sobre lo que exporta el país, ¿sí? Entonces, no hay una sostenibilidad ni manera de cómo con lo que vende el país actualmente pagar esa deuda externa. Sin embargo, bueno, el país sigue en default. Ahora, este déficit, y aquí es donde viene el tema inflacionario, porque si este déficit se está abriendo de manera importante y los ingresos vemos que aumentaron o aumentarán en el mejor de los casos entre un 20 y un 25%, nosotros pudiéramos esperar, y ahora paso a la parte más de empleo, nosotros pudiéramos esperar que, por ejemplo, en el panorama de remuneraciones, como mínimo, uno pudiera decir, bueno, de repente los salarios y aquello que llaman ingreso integral pase de $130, pase a 160. Ahora, esto se pone en riesgo si parte de esos ingresos tienen que ser dirigidos a pagar deuda, o sea, a pagar la deuda contraída durante el año 24. Entonces eso tiene digamos, mucha implicación. Ahora, en términos de remuneraciones, pudiéramos decir que actualmente hay un salario mínimo ridículamente bajo, pero bueno, hay un ingreso integral, sumando lo que las bonificaciones, entre otras cosas, de $130, de lo que es la administración pública. El sector privado está un poquito más por encima, el sector privado está por sobre los 180, 200, dependiendo de la ciudad. Digamos, si la actividad económica privada, comercial sobre todo, sigue su curso, podremos ver ciertas mejoras en términos promedios salariales en el sector privado, en función de que la productividad vaya aumentando. Ahora, en este sentido, pues nosotros vemos que el efecto multiplicador del gasto en Venezuela prácticamente ha sido muy bajo, porque tú tienes una economía donde tiene un déficit del PBI de 13 puntos, o sea, un déficit del fiscal de 13 puntos del PBI, donde se supone que la economía tendría que haber crecido por lo menos 10%, por lo menos, y la economía está llegando a duras penas al 4%. Entonces tú tienes que el efecto multiplicador es bastante bajo. Si eso lo llevamos o lo escalamos en términos salariales, vemos que el impacto del gasto público no se está viendo reflejado en mejoras de la productividad y con ello en mejoras salariales del sector privado, que aumentando recaudación pueda incrementar los sueldos y salarios del sector público. ¿Ok? Digamos que bajo la administración actual, con el panorama socioeconómico y de variables macroeconómicas visto, los salarios pues no se prevén, pueden mejorar, pero no mucho más. ¿Ok? Aproximadamente pueden mejorar un 15-20%, puede haber una mejora para el año que viene, pero no mucho más de ahí, al menos bajo la administración, repito. ¿Por qué? Porque al final el tema del gasto público en Venezuela es donde yo considero que está la clave de todo. ¿En qué se están gastando los recursos? ¿En dónde está yendo dirigido ese 13% de déficit? ¿Ok? ¿Es en pagar deuda vieja? ¿Es en apuntalar el sector petrolero? Sí, ¿en qué se está gastando? Porque nosotros vemos que en los sectores básicos, salud, educación, vialidad, está bastante deteriorado. Nosotros vemos que los salarios están bastante deteriorados y vemos que, bueno, con preocupación, que hay una desigualdad que luego cuando nosotros vamos más al área social, con este panorama, pues digamos, yo no quise poner aquí las cifras porque ya todo el mundo sabe que en términos estándar la pobreza está sobre el 70%, y eso pues no ha cambiado mucho de abril para ahora, que fue el último informe que publicó basado en el COVID.
la misma informe de coyuntura de la OCAP, y la pobreza extrema pues está sobre el 50%. Eso, digamos, no ha cambiado mucho, ni se espera que cambie mucho, porque ese aumento de actividad económica pues está concentrado el 80% en aproximadamente el último percentil, digamos, de la escala social. O sea, aproximadamente 15% de la población detenta ese dinamismo económico que sí es cierto que se experimenta, pero no alcanza o no llega, no se distribuye hacia toda la sociedad. Con lo cual, entonces, vuelvo a la misma pregunta: ¿qué eficacia está teniendo el gasto público como elemento redistributivo, ¿no? de esa renta? Son preguntas que quedan allí, y como hay tanta ausencia de datos, digamos, estas son más estimaciones. Vuelvo y repito, según, y bueno, no lo puse aquí, pero ustedes lo pueden revisar, y está en el presupuesto público 2024, que el presupuesto era no deficitario, el presupuesto era equilibrado, cuadraba ingresos con gastos, y una vez cubiertas las necesidades de financiamiento y de pago de servicios de deuda vieja. Pero vemos que en realidad, en la práctica, ha habido una serie de extracréditos, créditos adicionales, etcétera, para cubrir un gasto mayor que el que la economía recaudada. Bueno, lo que decía sobre la desigualdad, pues básicamente está ya dicho. A ver, obviamente, probablemente hay intenciones de mejorar estas variables, no digo que no, pero el problema es que con un bolívar sobrevalorado, con una capacidad de exportación o de productividad de sectores exportables no petroleros pues bastante golpeada, tú tienes que la economía tiene poca oportunidad de dinamizarse en ese sentido. Ahora, si el gasto público se reorienta o logra reorientarlo hacia suplir un poco esa desigualdad, pues ahí sí hay una oportunidad de, digamos, mitigar un poco estos problemas y hacer que ese crecimiento del que nos hablaba el profesor Albio pues se materialice más en la vida del día a día de los venezolanos. Para hablar de proyecciones, al cierre del año se espera más o menos que el dólar paralelo puede estar sobre los 58, 60 bolívares, siguiendo la tendencia que trae hasta ahora, ¿ok? Esto, repito, siguiendo la tendencia. Si ocurren perturbaciones no previstas, puede tener un salto hacia arriba o puede tener un salto que pues más bien el dólar se retenga en 53 bolívares. Pero siguiendo la trayectoria, estamos hablando de que puede cerrar el año sobre los 60 bolívares por dólar el paralelo. El dólar oficial puede estar cerrando sobre los 49, 50 bolívares, asumiendo que va a mantenerse la brecha de entre 15 y 20%. ¿Por qué? Si no buscan reducir la brecha, que sería hacer una devaluación más importante, pero en diciembre no creo que hagan esa devaluación, porque sería menguar más los ingresos en bolívares de la población. Por otra parte, bueno, lo que tiene que ver más con actividad económica y inflación, bueno, se lo quiero dejar al profe Albio para que concluya esta ponencia. Gracias. Entonces, luego de este paseo por todas las dimensiones de la economía venezolana, esperamos en cuanto a actividad económica que cerremos alrededor de un 6% para lo que sería el año 2024. Y con respecto a la inflación nos estaríamos ubicando entre un 49 a un 52% de inflación acumulada a lo largo del año. Ahora bien, para el primer trimestre del año 25, allí hay una variable relevante y tiene que ver con las expectativas políticas. Este hecho se convierte en un punto en contra del devenir económico venezolano, porque quiebra las expectativas de recuperación menguada, pero recuperación al fin de la economía venezolana. Y como bien lo asomaba el profesor Alvarado, viene esa presión sobre el mercado cambiario en una economía que tiene pavor de quedar en sus manos con moneda nacional, y de allí entonces ese vertiginoso crecimiento en las últimas semanas de el tipo de cambio. Entonces,
Teniendo esa variable en consideración, esperando que no sea tan drástica o drástico el escenario negativo que se pueda presentar, esperamos que para el primer trimestre del año 25 la economía venezolana puede estar teniendo una tasa de crecimiento que no vaya más allá del 2, del 3%, una tasa de inflación que bien manejada la política cambiaria podría estar entre el 52 al 5, entre el 8 y el 10%, la acumulada hasta el primer trimestre, por favor. No estamos hablando de la anualizada podría irse incluso hasta el 60%, pero en el primer trimestre la acumulada podría estar entre un 8 a un 10%, y con respecto al tipo de cambio, en función de los cálculos que se han hecho hasta el momento, como bien lo asomaba acá el colega, entonces podríamos estar hablando en ese primer trimestre de hasta 55 bolívares por dólar en el caso del mercado oficial. Yo quisiera hacer énfasis en lo siguiente: los modelos de política se van agotando. Hace unos años atrás, el modelo de financiamiento del déficit a través de la monetización del mismo se agotó. Y el hecho o la manifestación evidente de ella fue ese proceso hiperinflacionario. Luego se optó por un modelo de anclaje nominal. También se agotó. Y allí ustedes pudieron ver la evolución de la brecha entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio paralelo. Esa, como bien lo mostró el profesor, es una situación que venía desde marzo, abril del 2024, y en términos políticos el gobierno prefirió inyectar los recursos necesarios para que ese fenómeno se solapara. Pero ya llegó el momento, y eso ocurrió en octubre de 2024, donde ese modelo se agota y hay que cerrar la brecha. ¿Por qué? Porque el concepto de estabilización hoy en día ha cambiado. Los macroeconomistas ya no entienden la estabilización solamente como cuidar la evolución del nivel de precios. Eso es solo una pata de la mesa. La estabilización, entendida hoy en día en términos mucho más amplios, involucra que se pueda sostener el crecimiento, pero más importante aún, que se pueda tener un sector externo menos vulnerable. Y en el caso venezolano ha sido todo lo contrario. Hemos perdido gran competitividad por culpa de una sobrevaluación de la moneda, como lo decía el profesor. Las cosas no están fáciles, las cosas no seguirán fáciles, seguiremos siendo una economía enana, se necesitan grandes volúmenes de inversión, y eso no van a llegar en un escenario de incertidumbre institucional como la de ahora. Instituciones hay, lo que pasa es que han sido acomodadas a la medida de cierto traje. No hay que reinstitucionalizar el país, no, instituciones hay. Lo que hay es que modificar las instituciones para que no sean el traje a la medida de alguien. Gracias. No sé si hay una ronda de consultas. Sí, abrimos las intervenciones. Aquí estamos a su disposición. Profesor, Adelante. ustedes hacen mucho énfasis en la parte petrolera y los otros minerales y los servicios profesionales, que creo que también han tenido cierto repunte en la parte de servicios. Y las estadísticas de petroleras, perfecto, pero esa duda, disculpe, gracias. Ok. Ha habido recuperación, yo diría incluso que una aparición, un renacimiento
de exportaciones no petroleras de algunos rubros en particular, entre ellos los minerales, por supuesto. Pudieron ustedes ver, por ejemplo, en el caso de las cifras aportadas por el Banco Central, que en el segundo trimestre de este año 2024 el crecimiento de la actividad minera alrededor de un 22%. Las actividades profesionales las involucramos dentro de lo que conocemos como actividades financieras, actividades de seguros, actividades profesionales, actividades crediticias, y como ustedes vieron también en esa lámina han crecido de manera importante. Sin embargo, debo enfatizar que esas actividades aún tienen una contribución marginal a lo que es la actividad económica venezolana. Venezuela es y seguirá siendo un país en cuya base económica el petróleo lo dirá todo. Las exportaciones a finales del año 2023 estaban rondando los 18.000 millones de dólares, por allí, ¿no? Entre 18 o 19, y de ese 18, de ese 19, las exportaciones no tradicionales no alcanzaban a llegar a 3.000 millones de dólares. Entonces, sin duda alguna, es una contribución marginal. Se debe seguir apoyando el crecimiento de las exportaciones no petroleras, por supuesto que sí, sin duda alguna, pero siguen siendo actividades marginales. Sí, yo quiero hacer al respecto, bueno, hay un comentario ahí en términos de finanzas públicas. Cuando uno mira el presupuesto, uno ve que el sector petrolero ocupa más del 50% de lo que es el ingreso total. Y luego la parte de recaudación no petrolera, tributos básicamente, sería la que le sigue en importancia. En ese sentido, hay que recalcar algo. El sector petrolero, si bien sigue siendo, como dice el profesor, centro neurálgico de nuestra economía, ha perdido también peso o ponderación. Porque tradicionalmente la recaudación en Venezuela significaba históricamente el 10% del presupuesto. Ese 10% para el año pasado escaló al 16%. Y bueno, más o menos eso se mantiene para el 24 y se mantendrá para el 25, incluso con tendencia a que pueda aumentar un poco. Cuando yo dije el dato del déficit fiscal, ahí el mismo informe de coyuntura de la UCAP, del IES-UCAP, hace la consideración, te dice, hay que tener en cuenta ingresos no declarados por parte del gobierno. Dentro de esos ingresos no declarados entra todo lo que es la minería y otros sectores, pero esa minería, sobre todo, hay un ámbito allí que, bueno, hay una falta de transparencia bastante importante porque, bueno, hay mucha ilegalidad alrededor de la actividad. Son recursos que llegan, sí, son recursos que llegan, pero se manejan con mucha discrecionalidad y es como que le falta una pata a la mesa. Entonces, si bien las cifras no son alentadoras en términos de deuda, quizás se amortiguan un poco por esa vía de dineros, de ingresos no declarados. Lo que sí está claro en cualquier caso es que aún así, puede que bajes, ponle un 5%, baja de 13 a 7, más o menos. Bueno, en cualquier caso, 7 puntos del PBI de déficit fiscal sigue siendo demasiado abultado, y bueno, eso en términos de otras actividades. Okay. Pero bueno, básicamente el petróleo y la recaudación de la actividad y el petróleo sigue siendo la actividad principal. Y las reservas internacionales. Volvemos al mismo punto. En reservas, por poner un ejemplo, a lo largo del año 2024 se han liquidado por vía de intervención bancaria para lo que es el mercado cambiario aproximadamente unos 6.000, 7.000 millones de dólares. Y sin embargo, las reservas líquidas se declaraban sobre los 4.000. Entonces, la diferencia de dónde salió. Porque hay otra parte ahí en el balance del Banco Central que son derechos especiales de giro. Y hay otra parte que es oro monetario y otras cuestiones que no son liquidez. Cuando nosotros vamos a la cantidad de dólares, ellos declaraban aproximadamente
4.000. Sumado a los derechos especiales llegabas a 9.000. Pero quitando los derechos especiales de giro, que básicamente son como una posibilidad de canje en los mercados internacionales con el Fondo Monetario, cuando tú quitas eso, quedas en 4.000 millones de dólares de reservas líquidas. Ajá, pero el mercado ya ha liquidado más de 6.000, 7.000 millones. ¿De dónde salió la diferencia? Volvemos al punto anterior. Hay unos ingresos no declarados que están oxigenando la economía, y entonces pues eso digamos que es lo que ha permitido esa cierta estabilidad del dólar que se viene perdiendo en las últimas semanas. Claro, si hay un cambio de administración, se supone que debe haber un cambio de política también, pero de política económica. Ahora, yo quiero hacer un comentario aprovechando lo de los BRICS. Esto es interesante porque los BRICS, pues, nosotros podemos hacer un análisis y observar de que ellos a variables políticas no se someten tanto a los criterios de aceptación o inclusión o no, pero a la variable económica sí. Y todo este panorama económico del país, ellos lo saben y más. Y cuando tú tienes esa radiografía de la economía, claro, ponen un chivo expiatorio, Brasil, porque es la economía cercana de la región, a que sea el malo de la película. Pero desde mi punto de vista, opinión personal, eso fue una decisión consensuada entre todo el BRICS. Lo que pasa es que luego políticamente se utiliza, no, bueno, Lula, Brasil es el malo y tal, pero en realidad eso fue una decisión consensuada. Ahora, si nosotros analizamos qué pasa en estos países, para empezar, con toda seguridad, tanto en Rusia como en Brasil, como en China, como en Sudáfrica, no tienen tantos desajustes macroeconómicos. Eso para empezar. No tienen una moneda tan sobrevaluada o sobreapreciada, porque fíjense ustedes, venimos partiendo de una lógica: si tienen una moneda sobreapreciada, los exportables se afectan. Entonces, ¿qué le ofrece Venezuela a los BRICS más allá que no sea petróleo? Porque en términos petroleros, China le puede decir, pero es que yo no necesito comprarte, o sea, yo no necesito que tú seas BRICS para yo comprarte petróleo. O sea, ¿qué ventaja me das tú en términos? Y para venderte mercancías en containers que pasan por Panamá, tampoco necesito que seas BRICS. Es decir, tiene que haber realmente una relación estratégica de peso en la que Venezuela pueda entrar en condiciones. Pero ¿cómo compite, por ejemplo, yéndonos al caso más cercano que es Brasil? ¿Cómo compite Venezuela con Brasil más allá en algo que no sea estrictamente petróleo? Porque ni siquiera petroquímica, sino petróleo crudo. Es decir, Brasil, si es solo por el ámbito petrolero, también produce petróleo. Pero es que más allá de eso, Brasil tiene una cantidad de industria mucho mayor que la nuestra. Y lo mismo, ni qué decir de China y de Rusia. Entonces, y de India, exactamente. Entonces, en ese sentido, pues Venezuela está con desventaja. Ahora, volviendo al tema más nacional político, evidentemente que si hay un cambio de administración, pues hay un cambio de panorama. Lo primero que cambiaría serían las expectativas. Ahora, aquí hay que hacer un comentario, ojo con esto, porque yéndonos a la luz de los hechos, que no vaya a pasar, vuelvo y repito, siendo optimista de que ocurra el cambio político. Pero una vez que eso suceda, no hay que caer en la trampa, por ejemplo, de Macri 2018, de que las inversiones van a llover y por lo tanto no hay que hacer ajustes en la economía. El ajuste hay que hacerlo para cerrar esa brecha cambiaria. El ajuste hay que hacerlo para sincerar la devaluación, no solo la devaluación, sino la inflación que está rezagada. Por ejemplo, y aquí hablo ya a título personal en términos de política económica, un poco, si se han hecho exploración, un poco lo que ha hecho Caputo Milei. O sea, tiene que sincerar el tipo de cambio. Por ejemplo, el tipo de cambio no puede estar 20% permanentemente. O sea, tienes que cerrar esa brecha. Cuando mucho el 3%, que no, como estuvo en un momento dado. Ahora, eso implica no por la vía de estar inyectando dólares a la economía, sino por la vía de llevar el precio, ¿no? O sea, llevar el precio a donde tienen que ir, o sea, llegar y devaluar. Y eso viene un impacto inflacionario de una vez. O sea, tú vas a tener en las primeras de cambio, podemos suponer que sea Gonzalo Urrutia, con Gonzalo Urrutia se vive peor. Pero es que ese es el primer paso que hay que pasar. Y luego, tú puedes tener que incluso en ese primer trimestre, incluso haya recesión. Que esa actividad económica, esa expectativa del 4% se te baje al 0. Porque está ajustando la economía. Eso en términos cambiarios.
Ahora, en términos de gasto público, ¿qué es la más importante? Es reorientar el gasto. ¿Por qué? Porque obviamente ahí tiene que hacerse todo un trabajo de transparencia, hay que poner la casa en orden primero, y entonces ahí tú tienes que ver en qué se está gastando y en qué no se debe seguir gastando. Pero para eso se necesita una nueva administración, no queda de otra. Yo no soy tan optimista en cuanto a un cambio de gobierno a partir del año que viene. La geopolítica mundial no se está moviendo con la fuerza necesaria para que eso se produzca. Las instituciones venezolanas, repito, desde hace ya cerca de un poquito más de 20 años, han venido siendo modeladas a la talla del régimen actual, han venido siendo acomodadas, por eso tenemos unas instituciones acomodaticias. La geopolítica mundial no apunta a que eso, al menos ese es mi juicio, eso vaya a cambiar. Supongamos que sí, que soy yo el que se equivoca. Los expertos dicen que se necesitaría para el caso venezolano una ayuda humanitaria, así la califican, que estaría rondando entre los 30.000 y los 40.000 millones de dólares para reflotar la economía en muchísimos aspectos. Pero el lastre de la deuda pública es una espada de Damocles que está allí sobre el cuello de esta o de la próxima administración si se llega a producir. La deuda externa. Sí, la deuda externa en estos momentos es cerca de su tamaño, cerca del 16% del Producto Interno Bruto venezolano. Y como lo asomó el profesor, se necesitarían las exportaciones 10 veces el monto de exportaciones para cancelar la deuda. Y una parte importante de esa deuda es deuda de la República y deuda de PDVSA, es decir, deuda que está en forma de bonos, es deuda que se está cambiando continuamente en los mercados a grandes descuentos en estos momentos y que en algún momento entonces va a tomar fuerza los litigios con respecto a ello, y eso puede poner en jaque los préstamos necesarios, además de esos 40.000 millones de dólares, para que se logre reflotar la economía. Un cambio de gobierno o de régimen, bien lo asomaba el profesor Alvarado, es un quiebre de expectativas. Eso sí, sin duda alguna, ayudaría a disminuir, por ejemplo, presiones sobre el mercado cambiario. Ahora, la economía venezolana se ha vuelto muy informal, y nosotros quizás pensamos en lo informal y pensamos en buhoneros, pensamos en profesionales desarrollando de manera independiente su actividad, pero es que la minería no registrada, eso es economía informal, quizás con rasgos de subterránea o de no, pero es economía informal. Ustedes pueden ir a comprar productos de variada naturaleza, incluso en nuestra ciudad, y usted va a comprarlos en un lugar donde no hay un aviso, donde no hay un registro, donde le ofrecen incluso que le llevan el producto a su casa porque simplemente no hay facturación, entre otras cosas. Entonces, esa informalidad no es solamente en lo micro, es una informalidad también en lo macro, y curar eso, sanear eso, no es fácil y es sumamente importante, porque eso está afectando incluso los ingresos fiscales. Eso está afectando los ingresos fiscales. La base tributaria cada vez es menor, y por eso la fuerte presión inflacionaria que está viviendo el sector privado de la economía. Soy menos optimista en cuanto a ese cambio tan anhelado, sin duda alguna, pero como lo dije hace un momento, las instituciones venezolanas
han venido siendo moldeadas para que estén al servicio de la administración actual. ¿Cómo se cambia eso? Hay muchas formas, pero quizás no todas muy simpáticas, o las más efectivas no son las más simpáticas. Ya está demostrado en el mundo que las sanciones no son mecanismos eficaces para cambiar regímenes políticos. Si bien los bonos, ciertamente mucha parte de esa deuda está en forma de bonos, que bueno, se dejaron de pagar los intereses y eso, pero esos bonos en una posible futura administración pudiera, por ejemplo, si hace una política inversa el Banco Central, en vez de estar vendiendo dólares, por ejemplo, compra dólares, se recapitaliza y el país comienza un proceso de reestructuración. Claro, eso implica un sacrificio de actividad económica, pero pudiera financieramente esos bonos aumentar el valor, con lo cual la deuda nominal bajaría, sería una reestructuración. Eso, pero claro, eso tendría que ir a una negociación de que esas sanciones sean quebradas, pero para que sean quebradas hay que presentar soporte y garantía de fondo que, oye, el país tiene un compromiso firme a no pasar, por ejemplo, de 3 puntos de déficit fiscal, de 3 puntos del PBI, por ejemplo. Que en el caso venezolano yo abogaría directamente, vuelvo e insisto, al 0% de déficit. ¿Por qué? Porque es una economía que es adicta al déficit fiscal y esa ha sido la mamá de todos los males. La mamá de todos los males, y hay que decirlo con toda la claridad y propiedad del asunto, es el déficit fiscal. Porque es el gasto que, si bien por situaciones coyunturales durante la pandemia se retrocedió, vemos cómo viene aumentando. Pero ese gasto público no lo vemos materializado en bienestar ni calidad de vida. Yo veo, con todos los esfuerzos que pueden ser, que sé que hacen, pero yo veo las calles de Mérida cada vez más deterioradas, por hablar de algo nada más. Y yo sé que el alcalde hace esfuerzo, porque yo veo que va a hacer bache, pero no hay una solución de fondo estructural. Con lo cual, lo que quiero decir con todo es que el gasto público no lo vemos materializado en un aumento de verdad de calidad de vida. Y por otra parte, las empresas cada vez se quejan más de la administración tributaria. Entonces, tienes que la actividad económica está en jaque permanentemente, pero por otro lado, ese gasto, vuelvo y repito, es que el problema está en el gasto. Y eso no obedece a otra cosa que a la administración. Exacto. El problema de los males de nuestro país es el gasto público, que da lugar a ese déficit fenomenal de 7 puntos, 10 puntos. Es decir, Venezuela tiene que ir a una disciplina fiscal, pero eso cuesta, porque eso implica hacer un cambio, no solo de expectativas, sino un cambio como bien se ha costado, por ejemplo, que lo haga Argentina, que es un país que siempre hacemos referencia porque es muy similar al nuestro. Muy similar, es decir, siempre pretende o busca vivir una vida por encima de sus posibilidades reales. Y eso hay que decirlo con propiedad. El venezolano, por otro pasado saudí, se acostumbró a vivir por encima de su capacidad productiva. Y eso lo mismo le pasaba a la Argentina. Y llegaron estos señores que están ahorita y dijeron 0 déficit fiscal. Y viene la inflación retrocediendo de manera importante, pero con una brecha cambiaria muy menor a la del año pasado, es decir, haciendo las cosas un poco mejor. Pero vuelvo e insisto, eso implica un sacrificio. El sacrificio es que en los momentos de ajuste la economía tiene que estar la gente tiene que estar lo suficientemente preparada para saber que ese momento va a ser duro. Va a ser duro porque estás ajustando y poniendo la casa en orden. Pero una vez que eso se logra, y el problema es lograrlo, ¿no? Por el tema el mismo tema de espada de Damocles, es decir, y el tema de las sirenas de Ulises, o sea, si nos permitiremos llegar allá, aparece el corto plazo, y entonces la emergencia nos hace abandonar. Estoy hablando en un futuro hipotético, ¿eh? Fíjense qué interesante, incluso el mismo gobierno que tenemos, durante el 2021, por necesidad, liberó la economía un poco y se ajustó un poco los pantalones, y la economía hasta el 22 tuvo mejor performance. Sin embargo, a partir de la inclusión del impuesto a las grandes transacciones financieras, el ITF, a partir de empezamos a meter aranceles aquí, aranceles por todos lados,
y a partir de un aumento del gasto público que realmente, no sé ustedes, yo no lo veo, yo no veo que estén reformando el hospital, yo no veo que estén reformando el seguro, yo veo estos edificios muy deteriorados. En fin, no se trata de venir a llorar aquí, se trata de poner las cosas en su sitio, porque a veces da la sensación como que si vemos que de repente el sector automotriz ha tenido un pequeño repunte y vemos que ciertos sectores de la economía han tenido un pequeño repunte, se están vendiendo más carros que el año pasado, sí, eso es cierto, pero es porque el sector comercio, bueno, y al final son importaciones, que vuelvo y repito, dentro del país salen más baratas que fuera, ¿okay? Bueno, ese era el comentario sobre el tema de los bonos, que me parece importante, porque si los bonos se revalorizan, el país puede entrar en más reestructuración.